porque nos da el privilegio de poder compartir su palabra, su enseñanza, que tiene un efecto poderoso en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. Esta reflexión lleva por tema el privilegio de alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo 19 al 22. Amén. Que no trajo su espada, aquí está el apoyo en el televisor. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto podíamos acercarnos a Dios? Solo en Cristo pudimos acercarnos al Señor. Amén. Son 4 puntos que vamos a tratar en esta reflexión. El primero es que a causa del pecado el hombre perdió el privilegio de estar en la presencia de Dios, su lugar de deleite y placer. Génesis 3:23. Vamos a ver qué sucedió aquí. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Acá la Biblia nos enseña, el contexto de este versículo es que ya el hombre había pecado. El hombre estaba insertado en el huerto del Edén. En ese lugar el hombre tenía de todo. El hombre tenía acceso a alimentos, tenía salud, tenía vida, tenía su esposa. ¿Sí? Estaba en paz, no tenía ninguna perturbación. Cuando investigamos el huerto, significa algo cerrado, algo seleccionado, ¿sí? Y Edén significa deleite. Edén viene a significar la felicidad. En esa situación estaba el hombre antes de pecar. Luego que el hombre peca, es sacado del huerto del Edén. Es decir, el huerto del Edén viene a representar la presencia de Dios. Desde ese mismo momento que el hombre pecó, él fue echado fuera. Y una vez fuera, ya no tenía el cerco de Dios, sino que estaba a la gracia, a lo que le pudiera ocurrir fuera. Muchas veces nosotros nos vienen enfermedades, problemas, situaciones, ¿sí? Ahí por muchas cosas pasamos nosotros en nuestras vidas. Hay una batalla por nuestra vida desde que estamos en concepción, ¿sí? Desde que el hombre y la mujer se unen, ahí empieza una batalla ya, para nosotros tener vida, sencillamente porque venimos fuera de la presencia de Dios. De hecho, más adelante el Señor le dice de que la tierra le producirá cardos y espinos, que con sudor comerá el pan de su fruto. La mujer iba a dar a luz con dolor. La voluntad de la mujer iba a ser de su marido. A la serpiente también vino su consecuencia, que iba a ser destruida. Entonces,
los problemas que vienen a nuestras vidas, allí está el origen, ¿sí? Fuimos destituidos de la presencia de Dios, se rompió esa comunión, ese privilegio de estar con el Señor día a día por causa del pecado se perdió. Allí nosotros por eso nacemos, podemos hablar de Dios, podemos decir de Dios, íbamos a la iglesia los domingos, los que eran católicos, los que eran cristianos, ¿sí? Y aún siguen siendo cristianos, y a pesar de eso, todas las circunstancias estaban presentes. Amén. Entonces, el pecado nos hizo perder el privilegio. Aún en el Señor, cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, vienen consecuencias. Podemos ir al Señor, pedir perdón, arrepentirnos, pero viene la consecuencia. El punto número 2 es que Dios, en su infinita misericordia, llamó a un hombre y su descendencia para que fuese de bendición a los hombres, iniciando el camino a la reconciliación y finalmente en su simiente restaurar esa comunión. Vemos en Génesis 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Esa promesa nos alcanzó. Amén. La bendición, Dios, el hombre es echado fuera del huerto del Edén y Dios escoge un hombre para que sea él y su descendencia de bendición a las naciones. Dios, cuando llama a Israel, lo llama con un propósito para mostrarle a las demás naciones cuál es el camino para restaurar eso que se perdió allá. ¿Cómo era la manera de reconciliar al hombre con Dios? Dentro de la descendencia de Abraham hay un hombre, Moisés, al cual se le da el privilegio de tomar la ley y de traer la ley al pueblo. La ley, porque hasta ese momento reinaba el imperio de la muerte. Es decir, el hombre no tenía un argumento o un cuadro comparativo para decir si era pecado o no. Yo lo pensé, ¿es así o no es así? Pero a partir de Moisés, cuando se le da la ley, el hombre comienza, es decir, la nación judía vino a representar la luz para las demás naciones, a cómo se debía vivir en esta vida. De que entendiésemos de dónde procedíamos, de que procedíamos de Adán, de allá, de una comunión, de una relación con Dios. Lamentablemente, ya en las Escrituras sabemos que el pueblo no cumplió y aparecimos nosotros, ¿verdad? Por medio de Cristo. Pero cuando Dios le da a este pueblo y le da la ley, ¿sí? Él le dice que se construyeran un tabernáculo. Mi apóstol lo ha explicado aquí, los 3 lugares del tabernáculo, el atrio, si podemos ejemplificarlo aquí, afuera estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero aquí había un velo, de allá para acá no se podía ver, no todo el pueblo podía entrar acá, sino el sumo sacerdote una vez
al año. Y no entraba sino con la sangre del sacrificio por el pecado de cada uno del pueblo. Amén. ¿Están conscientes de eso? Amén. Entonces, vemos que el lugar santísimo vino a representar la presencia de Dios. Si podemos ver un paralelo, el huerto del Edén. Pero no podíamos entrar el pueblo hasta acá, y el sumo sacerdote, que fue el único que se le permitió y tenía que traer una ofrenda, podía entrar una sola vez. ¿Por qué causa no podíamos entrar aquí? ¿Por qué el pueblo no podía entrar al lugar santísimo? Por el pecado. La condición de pecado del pueblo era el impedimento para acercarse a Dios. Es decir, toda persona que no ha sido lavada con la sangre de Cristo no se puede acercar a Dios, aunque lo intente de una y mil maneras, que por la Virgen María, que Guadalupe, y pare usted de contar cuántos caminos ponen para llegar a la presencia de Dios. Y ahora nosotros conocemos que ninguno de esos caminos es verdadero. Él es el único, Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aquí vemos que esa ofrenda, el sumo sacerdote tenía que entrar una sola vez al año, y cada vez que él venía, el pueblo hacía memoria de sus pecados. Es decir, los pecados, se traía un animal inocente, sin mancha, era sacrificado y era traído su sangre a la presencia de Dios como precio por el pecado que el pueblo había cometido. Pero cada año se debía recordar los pecados. ¿Cuántas veces a usted le quieren recordar lo que hizo atrás? En los pecados en los cuales estuvo atado, esclavo a la obediencia de Satanás. Muchas veces personas no vienen a señalarlo. Y ese sacrificio era continuo. Y el pueblo se volvía y ya. Al próximo año llevo mi ofrenda por el pecado. Pero no se limpiaba la conciencia de pecado. O sea, y podemos verlo cuando ante Jesús trajeron a la mujer en adulterio. La Biblia enseña que estaban los fariseos, los que administraban la palabra, la ley, estaban los ancianos y estaba el pueblo. Y cuando ellos acusaron a esta mujer, él le dijo: el que esté libre de conciencia, que lance la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra? Ninguno. Porque ese sacrificio no hacía perfecto, o sea, no limpiaba la conciencia del hombre. ¿Sí? Un ejemplo es, a veces, no sé si le ha pasado, a mí me pasó, me puse a jugar con el teléfono en la mano, se cayó y se partió la pantalla. ¿Usted no le ha pasado? Oye, ¿por qué me puse a jugar con el teléfono? Y eso empieza. No hubiese jugado, lo hubiese dejado allí. O si le pasó un accidente, no oí a mi mamá que me dijo que no me fuera. En el año 2008, cuando empezó el trato de Dios conmigo, yo estaba en el Manteco, me dijeron: no te vayas, es muy tarde, no te vayas. Y le doy gracias a Dios. No morí en ese momento, pero inició mi vida en Cristo.
aparentemente era malo, pues. Pero no obedecí a esa voz y llegando por aquí frente a la casa del hermano Luis, me robaron el carro, quedé sin nada. Y eso estaba en mi mente. Porque me vine, porque no hice caso. ¿Sí? Entonces, la conciencia, cuando no ha sido limpiada, te va a acusar, te va a señalar. Y aparte vienen los mensajeros, que ustedes saben de dónde viene, a recordarte lo que hiciste. Te vienen a juzgar, a señalar, pero es porque no conocen, ¿sí? Porque ese sacrificio que hacía el pueblo judío, nosotros como iglesia muchas veces lo hacemos. No, yo me conformo con venir el domingo a la iglesia. O si estoy en la música, en tocar, en cantar, o en predicar, o en ser diácono. Ya está listo, ya yo hice. ¿Sí? Y eso es suficiente. Yo estoy cumpliendo. Si la Biblia dice que usted y yo no podemos generar nada bueno sin Cristo Jesús. Si Cristo no está en nuestras vidas, nosotros jamás vamos a hacer el bien. Porque estamos fuera de la presencia de Dios. La palabra también dice que toda dádiva y todo don viene del Señor. Amén. Entonces, este pueblo se le dio el privilegio de mostrar el camino a Dios. ¿Sí? De que mira, ese animal fue sacrificado por ti, ya no peques más. O sea, no lo sigas haciendo. Y ese sacrificio no nos hacía libre. No podía hacer el cambio que necesitábamos en nuestras vidas. Y era pura obra de hombre. A pesar de que era pura obra de hombre, nunca se le dio el honor y la gloria a Dios. ¿Sí? Porque lo que ellos estaban haciendo como mandamiento era bueno y agradable delante de Dios. Pero ¿de dónde vino? Vino de Dios, que fue el que te enseñó, te dio la ley, te dijo, mira, las cosas no son así. Cada mandamiento en la ley está relacionado con una situación en que vivía el mundo de ese entonces. Cuando él le decía, no quemarás a tus hijos delante de Moloc, eso era lo que hacían las naciones en ese tiempo. Quemaban sus hijos delante de estos dioses. Cuando Dios le decía, no debes robar, en esas naciones, eso era lo que hacían. Dios lo que quería era que ellos entendieran de que para restaurar la comunión con Él, se iniciaba en un camino, que era primero el reconocer que hacemos lo malo. Y ese camino sigue, ¿sí? Porque cuando el pueblo traía la ofrenda, el pueblo estaba reconociendo que yo soy pecador. Porque si usted no trae ofrenda, usted dice yo no tengo pecado. Aún para el más pobre había una ofrenda que presentar. Si no tenía para una oveja, tenía para un animal de menor valor, pero siempre había un precio que pagar. Ese sacrificio que ellos hacían los llevó a sentirse muy alto. Y en el camino dejaron de obedecer los mandamientos de Dios. Dios le dijo, no te emparentes con estas naciones. Y ellos se emparentaron y se mezclaron.
a tal punto que tuvieron que ser esclavizados. De monoteístas se pasaron a politeístas porque adoptaron los dioses paganos y tuvieron que pasar 70 años en cautiverio. Y ellos tenían una promesa de que eran y la tienen, que es la nación escogida por Dios para reinar el mundo. Y ellos se valieron de eso y se acomodaron allí. ¿Cuántos están acomodados en el arrebatamiento? Esperando a que me arrebate. Sí, tenemos que tener cuidado con los acomodos. Cuando yo digo acomodo es que si yo soy esposo, o sea, yo soy esposo y yo tengo mi responsabilidad en mi casa de suplir, entonces si yo suplo, me acomodo, tranquilo, y no hay más nada que hacer. ¿Sí? Eso es peligroso porque nos lleva a un punto donde ignoramos que tenemos el enemigo que duerme a nuestro lado, ¿verdad? Y esa enemiga no es la esposa, es la carne. Y a ella le gusta acomodarse mucho. Si usted la va a levantar para que ore, ella le va a decir que no. Si usted va a estudiar la palabra, se le va a oponer. Entonces, no nos acomodemos, sino que entendamos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, así como lo tenía con el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que pasar 70 años de cautiverio, esclavos en otra nación. Se les derribó, les destruyeron su Dios. ¿Por qué le destruyeron su Dios? ¿Cuál era el Dios de los judíos? El templo. Allá está la presencia de Dios. Ese es su Dios, el templo. Mira, nosotros es nuestra identidad. Esa es la identidad que ellos tenían allí. Y en 70 años, ellos recapacitaron. Y usted cuando lee los salmos encuentra allí cómo ellos analizaron y meditaron sobre la condición en que estaban y la condición en que quedó el templo, Jerusalén, todo lo que Dios hizo para salvar su pueblo, para que no se desviara, sino que permaneciera en el propósito que Dios lo había llamado, porque era un privilegio. Así como Adán tuvo ese privilegio, el pueblo de Israel tuvo ese privilegio también. Ahorita está suspendido, lo dijo nuestra pastora, de que la semana 70 está suspendido y el privilegio le fue dado ¿a quién? A usted y a mí, a la iglesia. ¿Usted no le da gloria a Dios por eso? ¿Sabe lo que Dios le ha entregado en sus manos? Vale más que todos los millones habidos en el mundo. Eso vale más que cualquier cosa de valor que usted puede imaginarse en la tierra. ¿Y cuánto cuesta cuando vemos que esas cosas de valor material se nos alejan? Si es por la crisis, por la situación país. Eso nos habla de dónde estamos acomodados, cómo estamos administrando el privilegio que Dios nos ha dado. Ese culto que hacía el pueblo de Israel no pudo limpiar la conciencia. Pero Dios tenía un plan maravilloso y se lo dio a Abraham en Génesis, que lo leí. Y pasamos entonces al tercer punto,
que es que Cristo abrió el camino permanente, rasgando el velo, para entrar al lugar santísimo a través de su sangre derramada en la cruz, con 3 condiciones clave. Cristo vino a tomar nuestro lugar y por supuesto que tenía que ser, pero ¿por qué Cristo? Hay una canción que compusieron, si la Virgen fuera Andina y San José, ¿ah? No, el pueblo escogido, ¿quién fue? Israel, de ahí tenía que venir, porque ahí se le dio la ley, el camino para restaurar la comunión con Dios. Ah, pero nosotros somos nacionalistas, somos orgullosos. Tiene que ser venezolano. Venezuela es lo mejor. Y así caminamos. Y no entendemos el plan de Dios para usted y para mí. Porque nosotros nos encontramos fuera del Edén, físicamente. ¿Usted quiere tener paz, felicidad? No está en Venezuela, no está en Miami, no está en Nueva York o en Francia o donde lo que le pinta el mundo. La felicidad está en Dios. Y eso debemos entenderlo y estar claro. A este velo, del velo para acá, a la presencia de Dios no podía entrar nadie sino el sumo sacerdote. Cristo se presentó como esa oveja que traía el pueblo por causa del pecado. Fue sacrificado ¿dónde? Afuera. Y de allá traía su sangre. Y la presentaban delante de Dios. Pero como Cristo vino a semejanza suya y mía, porque la reconciliación tenía que ser de Dios con nosotros, entonces Él tenía que presentarse a semejanza suya y mía, en carne y sangre, igualito. Si usted le pisa un dedo y le dolió, a Él también, no que Él era Dios y no le dolía nada. Si Cristo sentía dolor, sentía angustia, todo eso Él lo sentía porque era 100% hombre. Pero dice que fue tentado en todo, mas no se le halló pecado. Ninguna palabra corrompida salió de su boca. Y tuvo juicio en la tierra. Y en la tierra lo juzgaron, primero, la ley. ¿Cuántas veces los judíos buscaron un error a Jesús? Si usted lee los evangelios, por todos lados lo rodeaban. Y no hallaron ningún error, no violó la ley nunca. Los religiosos los llevan a juicio. A juicio, y le dicen, no hallamos nada en este. Pero el sumo sacerdote, Jesús, imagínense, el sumo sacerdote fue astuto, porque apeló a la autoridad de Jesús. Y él le dijo, te conjuro por el Dios, que me digas si eres o no el Hijo de Dios. Jesús mintió. Él sabía que lo iban a matar. No mintió. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Blasfemo. Ahí tampoco Jesús violó la ley, sino que estaba diciendo una verdad. Fue juzgado por el pueblo. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Dennos a Barrabás. No queremos a Cristo, queremos a Barrabás. El pueblo dijo, mejor es Barrabás que Cristo. Allí fue juzgado también. ¿Por qué? Porque sus obras eran limpias. Él veía al necesitado, se compadecía y actuaba. Él obraba en favor de los enfermos.
en favor de los pobres, de los minusválidos, aquellos que la sociedad le dijo para allá. Y en aquellos que teniendo estatus social, creyeron a su palabra y se acercaron. Él no los desechó. Y luego fue juzgado por la parte política. Lo llevaron ante Pilato. Pilato lo examinó y se lavó las manos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Este hombre no ha fallado, no ha violado la ley. Allá ustedes. Entonces Cristo vino a constituirse en ese cordero sin mancha, allá. Pero ellos decidieron matarlo. Fue llevado a la cruz y allá fue muerto. Dice la palabra que en lo que él murió ocurrió algo, un gran terremoto en la tierra y el velo se rasgó. ¿Cuánto glorifica el nombre de Dios? Ya usted puede ver. ¿Sí? Dice que se abrió en dos. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Dice que no nace de agua y espíritu no puede entrar. Y todo empezó allí, Jesús en esa cruz, allí empezó. Se abrió el velo para que pudiésemos entrar al lugar santísimo. Él fue constituido sumo sacerdote. Otro aspecto es que el sumo sacerdote o el sacerdote no lo toma quien quiere, pues. Yo quiero ser sumo sacerdote, no. Porque la ley establecía que debía ser llamado por Dios. Aarón, los hermanos le dijeron, ¿acaso nosotros también no somos de los hijos de Israel? Y Dios los llevó con 12 varas. Cada uno tuvo que llevar una vara en función de su tribu. ¿Y cuál vara salió? La de Aarón. Aarón fue llamado por Dios como sumo sacerdote. Cristo, en los Salmos, está el testimonio que le dijo que Él lo llamó, Él lo escogió como sumo sacerdote. Entonces, ese sacrificio en la cruz de Cristo derramó su sangre, Él como sumo sacerdote pudo entrar. Y entró al lugar santísimo, no con sangre de animal, sino con su propia sangre por cada uno de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ese velo está abierto. La entrada al lugar santísimo está abierta, amado. ¿Cuánto glorifican a Dios? Usted ahora puede acercarse a la presencia de Dios. Usted puede venir al trono de gracia. ¿Sí? Pero ¿cómo va a venir al trono de gracia? Dijimos que habían 3 condiciones clave. Amén. Ya las vamos a ver. Vamos a ver en Hebreos 10:22. Por favor. Ok. Lo primero que dice es que nos acerquemos, ¿cómo? Con corazón sincero. Ahí está una condición. En plena certidumbre de fe. ¿Sí? O sea, seguros de qué? De que los corazones fueron purificados de mala conciencia. ¿Se recuerda que no podía el sacrificio antiguo? Y tercero, lavados los cuerpos con agua pura. Ok, vamos a empezar por lavados los cuerpos para cerrar allí con el corazón sincero.
Lavado los cuerpos está representado con todo, es decir, cuando vemos la instauración de Aarón y sus hijos, porque ellos fueron sacerdotes, ¿sí? Escogidos, hubo un acto en el cual ellos fueron rociados y fueron lavados, ¿sí? Eso lo encuentra en Éxodo. Creo que es el 35, perdón, no tomé esa cita. Ellos fueron lavados allí para luego poder entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos pecados usted cometió? Muchos. ¿Usted se recuerda de ellos? Dice, confiados de que fueron lavados. ¿Sí? Aquí hay algo importante. En este mismo libro de Hebreos, capítulo 8, dice que Él no se acordará más de sus pecados. Si yo tenía este teléfono y lo olvidé en algún lado, es un defecto. Pero si yo decido no me voy a acordar dónde dejé el teléfono, eso no lo puedo hacer. Entonces es una virtud de Dios. Él decidió no acordarse más de nuestros pecados. ¿Cuánto glorifican a Dios? Usted debe estar confiado de eso. ¿Sí? Por eso le van a decir X, Y cosas de su pasado. Eso fue lavado. Ahora te la das de santo. ¿Recuerdas cuando eras? Oye, tú hablaste bien, tienes razón. Era. Dígale, era. Porque ahora soy santo. Amén. Eso quedó allá. Dios no se acuerda de eso. Y usted lo va a traer a memoria. Usted se va a hacer más santo que Dios. Si Dios dijo que no se va a acordar, no está presente. Usted es presentado delante de Dios como que nunca pecó. ¿Pero quién lo está presentando a usted? Cristo. Allí está el detalle. Si nosotros pensamos que es porque somos buenos, que sabemos hacer las cosas, que somos inteligentes, no, hermano, antes de Cristo, usted no hacía eso. Usted hacía cosas. Y aún está en una lucha, ¿cierto? Pues ahora es que nos toca crecer. Día a día debemos acercarnos más a Dios y alejarnos más del mundo y del hombre carnal, de aquel primer Adán. Lo otro es purificados los corazones de mala conciencia. La palabra conciencia viene de suneidisis y quiere decir de que el testimonio que nos da la conciencia de nuestros actos. Cada cosa que usted hizo, la conciencia se la recordaba, lo acusaba, lo señalaba. Muchas veces usted habló y después que habló no quería haber hablado nunca. Hubo un momento estaba en el liceo y siempre nos reuníamos y estaba un amigo, vecino mío de mi casa, y estaba otro compañero de trabajo, de clase, que él todo, si tú cargabas una galleta, dame ahí, chamo, dame ahí, y todo era para todo. Y un día estamos reunidos y este amigo que le gustaba pedir no estaba.
Y este otro vecino se levanta y dice, mira, fulano, todo es, dame ahí, ¿vale? Dame ahí si le gusta pedir. Y él ve que ninguno nos reímos y él voltea. Y estaba el muchacho ahí. Ese salió corriendo. Y pasamos días para ver a Otulio que se reuniera con nosotros. Bueno. El varón allá lo conoce. Entonces, de esa manera, la conciencia te acusa. Y él me decía, ¿por qué yo vine a abrir mi boca? Mejor me debí haber quedado callado. Entonces, a eso es lo que habla aquí, de purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? Que nosotros, o sea, no debemos tener sentido de culpa, porque ya Cristo pagó el precio por nuestra culpa. Amén. Nosotros fuimos justificados por Cristo. Entonces Él nos lavó, nos santificó y nos justificó. Si usted lo puede ver, 1 Corintios 6, 11. Allí usted lo puede ver. Y la más importante, que es corazón sincero. ¿Cómo es el corazón sincero? Que nosotros venimos a la presencia, pero ¿cómo es ese corazón sincero que nosotros debemos venir? Corazón del cardio, ¿sí? De allí viene la traducción y se refiere a toda la actividad mental y moral del hombre. Es decir, Dios conoce tu corazón, sabe cómo tú piensas, cómo tú hablas, quién eres, cómo te comportas, porque Él es omnisciente, es todopoderoso para ver las cosas. Aun cuando tú estás solo, cuando piensas que nadie te ve, Él está allí. Él conoce tu corazón. Él sabe cuáles son tus obras. Si son buenas, si son malas. Y el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos redarguye cuando hacemos lo malo. ¿A cuánto redarguye el Espíritu? Gloria a Dios. Y lo sincero, corazón sincero, lo sincero tiene que estar referido a lo verdadero, a lo veraz. Si yo digo mentiras, si yo soy un mentiroso, estoy en el Señor, pero soy un mentiroso y practico el pecado, yo no me puedo presentar aquí, ¿sí? No, Dios, tú sabes, yo no digo mentiras, yo no digo verdad. No, tienes el privilegio nuevamente de entrar. Entra con corazón sincero. Vamos a verlo en Lucas 18. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. ¿Sí? Vea, atrás. Se consideraban a sí mismos justos. Yo soy cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Usted es justo? Por eso. ¿Cuántos van a la iglesia? Oye, poquito. ¿Sí? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos tocan? ¿Cuántos predican? ¿Cuántos sirven? ¿Cuántos se congregan? Allí está referido a eso. Justo por mi obra. Por eso es que yo tengo que venir con un corazón sincero. Amén. Sigamos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo, ¿saben?, administraba la ley. El publicano, un cobrador de impuestos, desechado por su pueblo. Lo tenían como enemigo. Seguimos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera.
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Seguimos? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy a mí pecador. Ajá, seguimos. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué grande es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo yo tengo que presentarme delante de Dios? ¿Como el fariseo o como el publicano? Usted tiene 20, 30 años, nació en el Evangelio. ¿Se va a presentar así? Tiene que presentarse tal como es. Un corazón sincero, verdadero, porque usted y yo estamos sujetos a pasiones. Si usted se presenta como el fariseo, usted nunca va a tener misericordia. Cuando usted lo insulten, cuando usted lo golpeen, usted no va a poder perdonar. No va a poder amar, porque es necesario verse cómo se vio ese público. Usted y yo no merecíamos entrar a ese lugar santísimo, porque hacíamos lo malo. Nuestro pensar es malo delante de Dios, no delante de los hombres. Contra Él, con Él es que debemos compararnos, con Jesús. Él fue el único digno hasta de desatar los sellos, porque no se halló otro. Entonces, cuando Él dice acerquémonos con corazón sincero, es acerquémonos tal como somos. No le escondas nada a Dios. Si tú mientes, tú tienes que decirle: Señor, yo miento, ayúdame, no quiero hacer eso más. Señor, a mí me gusta adulterar, ayúdame. Yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Tenemos el lugar santísimo a nuestra disposición. Vayamos bajo estas 3 condiciones, convencidos, seguros que Él nos ama, que Él nos lavó, que Él pagó el precio, que Él nos redimió. Y el cuarto es Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, porque hay 2 cosas allí: alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué venimos a la presencia de Dios? Su misericordia son nuevas cada. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el publicano? Cada mañana tenemos que venir en esa actitud, porque hay que alcanzar misericordia. Allí hay oportuno socorro. Esta mujer con 12 años de flujo de sangre gastó todo. Ella era inmunda. Y eso le impidió acercarse a Jesús. Ella oyó, pues la Biblia testifica que ella oyó hablar de Jesús y creyó. Y fue y se acercó. Y fue sana.
Bartimeo, que era ciego, gritó: Jesús, hijo de David. Bartimeo, cállate. No, allí está la misericordia para mí. Allí está el oportuno socorro para mí. Yo me acerco a Él como soy, porque Él tendrá misericordia de mí. Porque Él me dará el oportuno socorro. Si el problema es que no hay para comprar la comida, hermano, Dios mandó a Elías, a la mujer samaritana, que tenía era para comer y echarse a morir. Y después, esa mujer le abundó la harina y el aceite. ¿Dónde nos estamos acercando? ¿Y cómo nos estamos acercando? Hay un privilegio de alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Lo estás desperdiciando o lo estás aprovechando? ¿O tienes tu mirada en otro lado? Porque Dios nos pide que nos acerquemos a Él. Y Él se acercará a nosotros. Él dice que cuando nos acerquemos, también en una parte de respecto a la oración, Jesús le dijo: no oren como a los gentiles, con vana palabrería. Pues dice algo clave: porque Él sabe de vuestras necesidades. Señor, dame pan, dame harina. Señor, dame pan, dame harina. Si nos acercamos así, no estamos usando la condición correcta. Si usted tiene una necesidad, acérquese confiadamente, ¿sí? Con corazón sincero, con su conciencia limpia, lavada, purificada, sin culpa. Sus pecados fueron perdonados. De esa manera usted se acerca a Dios y va a recibir misericordia y oportuno socorro. Porque ¿qué testimonio vamos a dar a aquellos que no conocen a Cristo? Dios nunca tarda. Dios es oportuno. Tampoco se adelanta, ¿verdad? Es oportuno. Para que usted y yo entendamos que dependemos de Él. Que lo necesitamos. Y de esa manera nosotros vamos a Él. No que merecemos que Él nos dé las cosas, sino que Él es grande en misericordia, grande en amor, cubre multitud de faltas, multitud de pecados y nos ama, pero nos quiere de esa manera, corazón sincero, para hallar misericordia, oportuno socorro.